Bueno, bienvenidos al curso de Pensamiento Lógico Matemático, al CIPAS de la unidad 2, donde trataremos el tema de la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas, orientado por las tutoras Nini Joana Vargas, que está apoyándonos desde el chat, y quien les habla, Janie Lorena Mezquita Meneses, hoy, septiembre 30 del 2021. Entonces, recordemos que la tarea 2 dio apertura el 27 de septiembre y tiene una fecha de cierre del 17 de octubre. La dinámica que se maneja en la tarea 2 es muy similar a la de la tarea número 1. Ustedes cuentan con un foro en el cual deben de ingresar, hacer la selección de una de las letras de los ejercicios que van a desarrollar e ir desarrollando cada uno de los ejercicios y cargar sus aportes al foro. La realimentación de los foros se realiza hasta 3 días antes del cierre de la tarea, es decir, si la tarea cierra el 17 de octubre, que se acostumbra a que sea un domingo, entonces ustedes recibirán la realimentación hasta el viernes anterior al 17. Entonces, para que se programen, para que ojalá puedan ir cargando sus aportes, y los invito a que realicen un primer acercamiento a este foro, donde ustedes ya saben que ingresan a seleccionar la letra de los ejercicios que van a desarrollar. Ya con eso ustedes tienen de manera clara cuáles son los ejercicios que les tocó. Bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a abordar en este CIPAS el desarrollo del ejercicio 1 y del ejercicio 2 de esta tarea. El tema que trabaja en esta unidad es los cuantificadores, entonces vamos a hacer un repaso por qué son los cuantificadores. Entonces, un cuantificador simplemente es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad de en una proposición, ¿sí? Algunas palabras que utilizamos como cuantificadores suelen ser como todos, algunos, ningunos, no todos o solo uno. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos dos ejemplos, dos proposiciones. La primera proposición dice, todos los estudiantes aprueban la tarea. Ese todo que colocamos al inicio hace parte del cuantificador, donde nos dice qué cantidad de esos sujetos cumple con ese predicado, que en este caso sería aprobar la tarea 2. Tenemos otro ejemplo que dice, algunos estudiantes asisten al CIPAS. Ese alguno hace referencia al cuantificador. ¿De qué? Del sujeto, que en este caso son los estudiantes que asisten al CIPAS, que sería el predicado. Bueno, existen dos clases de cuantificadores. Tenemos un cuantificador universal, que en este caso su símbolo es una A invertida, y tenemos un cuantificador existencial. Dentro del cuantificador existencial tenemos el cuantificador existencial único. Entonces vamos a ver el primero, el cuantificador universal. Entonces el cuantificador universal, su símbolo es una A invertida como la que podemos ver acá, ¿sí? Y esa A invertida, esta A invertida, hace referencia al todo, es decir, que su cuantificador es esta palabra clave que dice todo. Entonces, para todo X que pertenece a A, se cumple el predicado. La simbología de este cuantificador sería de la siguiente manera. La A invertida, que quiere decir que todo X, que en este caso es un elemento, todo X que pertenece a A hace referencia como al conjunto. Recordemos que nosotros cuando hablamos de conjuntos, los determinamos o los nombramos con letras del alfabeto mayúscula. En este caso estamos hablando de que es un conjunto que llamamos A, ¿sí? Andrés, yo sé que existe mucho ruido de fondo. Nos encontramos en la universidad. En este momento me encuentro en la universidad y por supuesto que aquí hay más personas realizando sus trabajos y asesorías. Entonces, les pido disculpas por eso. Entonces, tratemos de enfocarnos y de tratar de escuchar lo que yo estoy explicando. Bueno,
Lo de la asistencia, Carlos, tranquilo que después se comparte por el chat. Muy bien, entonces continúo. El cuantificador universal, entonces lo representamos mediante estos símbolos, donde dice que tenemos un todo X que pertenece al conjunto A, tal que cumple con el predicado. Este P de X es el predicado. ¿Listo? El cuantificador existencial, ese cuantificador lo representamos mediante el símbolo de una E girada, digámoslo así, donde el cuantificador existencial hace referencia a que algunos o al menos uno. En este caso, se quiere representar que existe al menos un X en A que cumple con P de X. Es decir, que al menos un X, un elemento X que pertenece al conjunto A, cumple con el predicado. Y el cuantificador existencial único se representa con este símbolo que es una E girada, como lo mencionaba hace un momento, y el signo de admiración. Eso lo que significa es que exista al menos una única o un único elemento en A que cumple con el predicado. Y la simbología sería la E girada con el signo de admiración, donde existe al menos una X, un elemento X que pertenece al conjunto A que cumple con P de X, que sería el predicado. Muy bien. Ahora, esperamos que los cuantificadores pueden ser un cuantificador universal afirmativo o puede ser un cuantificador universal negativo. Entonces, el cuantificador universal afirmativo, pues como su nombre lo indica, pues simplemente me está afirmando que algo sí se cumple, que es afirmativo. Por lo tanto, pues la simbología sería esta, donde la mencionamos hace un momento, y aquí tenemos un ejemplo. Dicen, todas las gaviotas vuelan. Ese todas las gaviotas vuelan en nuestra proposición. Aquí tenemos el cuantificador, donde dice que son todas, entonces es un cuantificador universal, y me dice que las gaviotas sí vuelan. Es un cuantificador universal afirmativo. ¿Cómo lo representamos? Pues lo representamos de la siguiente manera, como todas las gaviotas X, tal que X vuelan, entonces su representación simbólica sería, abrimos paréntesis, el símbolo del cuantificador universal, que dice que es una A invertida, de X que pertenece a un conjunto A, cierro paréntesis, abro paréntesis, X vuelan. X es el elemento que en este caso son las gaviotas. Tenemos el cuantificador universal negativo, que pues sencillamente nosotros lo podemos, digamos así, interpretar que simplemente es un todos que no cumple con algo. En este caso, su representación simbólica pues sería la siguiente manera, el símbolo del cuantificador universal, que es la invertida, entonces que todo X que pertenece al conjunto A no cumple con el predicado. Este símbolo es el de negación. Este símbolo lo trabajamos en la unidad anterior, entonces ya estamos familiarizados con él. Aquí tenemos un ejemplo donde dice ningún gato vuela. Ese ningún gato vuela, pues nosotros por supuesto que sabemos que eso no se cumple, entonces lo representamos mediante, abro paréntesis, el símbolo del cuantificador universal, donde dice que todos los gatos, en este caso, que es el elemento X que pertenece al conjunto A, cierro paréntesis, abro paréntesis, X no vuela. Recuerden que el X es el sujeto, que en este caso son los gatos. Ahora, por favor, quien tenga el micrófono encendido, lo puede apagar. Ahora, hablamos del cuantificador existencial. El cuantificador existencial también se puede dar de manera afirmativa y de manera negativa. Entonces aquí recordemos que el cuantificador existencial se representa mediante este símbolo que es una E girada, donde significa que existen algunos elementos de X que pertenecen a que cumplen con el predicado. Tenemos un ejemplo aquí donde dice algunos ingenieros son
docentes. Entonces, de manera representativa con sus símbolos, lo realizaríamos de la siguiente manera. El símbolo del cuantificador existencial de X, que pertenece al conjunto, en este caso lo nombré como I, una I mayúscula. ¿Por qué la I? Pues porque estamos hablando de un conjunto de ingenieros. Tal que este X, que serían los ingenieros, es docente. ¿Listo? Y el cuantificador existencial negativo, pues simplemente le debemos agregar el símbolo de la negación antes del predicado. Aquí tengo un ejemplo donde dice, algunos médicos no son especialistas. Entonces, algunos hace referencia al cuantificador existencial, por eso utilizamos el símbolo de la E girada, que dice que algunos elementos X pertenecen al conjunto M, que pertenecen al conjunto M. Le puse M porque pues estamos hablando de médicos, abro paréntesis, donde ese X no es especialista, con el símbolo de negación. Bueno. Y el último, que es el cuantificador existencial único, pues recordemos que el símbolo es la E girada con el símbolo, el signo de admiración. Entonces, pues simplemente lo que me indica es que existe un único elemento X que no cumple con ese predicado. En este caso, sería que cumple. Como tengo un ejemplo, dice, existe un único presidente de Colombia. Entonces, la parte simbólica sería la E girada con el signo de admiración de X elementos que pertenecen a P. Le puse P pues porque estamos hablando del presidente. Abro paréntesis, donde X es presidente y cierro paréntesis. Ahora sí, vamos al desarrollo del ejercicio 1. Entonces, los pasos para el desarrollo del ejercicio 1 dice que dada una pareja de argumentos incompletos, el estudiante deberá. Cuando ustedes seleccionan la letra de los ejercicios que van a desarrollar, el ejercicio lo que les da es una pareja de argumentos o de proposiciones que están incompletas. Y con esa pareja ustedes deben, primero, completar el argumento de tal forma que sea verdadero. Segundo, definir la simbología del argumento. Y tercero, identificar si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, negativo, o un cuantificador existencial afirmativo o negativo, o un cuantificador existencial único. Entonces vamos a desarrollar el primer ejemplo del ejercicio número 1. Entonces, nosotros elegimos una pareja de argumentos. En este caso, digamos que elegí la letra A, y esa letra A me arroja esta pareja de argumentos o proposiciones. Hay una línea y en esa línea debo de ubicar ese cuantificador. Que ese cuantificador lo que haga es que el resto del predicado sea verdadero. Y dice, personas no hablan francés. Esas personas no hablan francés. ¿Cuál podría ser su cuantificador? En este caso sería algunas. Entonces, al completarlo, me quedarían algunas personas no hablan francés. Bueno, el siguiente dice, las ranas son anfibias. Al completar con su cuantificador, pues simplemente me quedaría como todas las ranas son anfibias. Y así completamos el argumento. Segundo, definir la simbología del argumento. Es decir, tomar esta proposición y convertirla en o reemplazarla en sus símbolos. Entonces, pues simplemente si hablo de algunas, es un cuantificador existencial, por lo tanto utilizo el símbolo del cuantificador existencial, le coloco el X que pertenece a un conjunto U. ¿Por qué ubiqué el conjunto U? Porque cuando hablo del conjunto U hago referencia a un conjunto universal, cualesquiera que sea la característica de ese conjunto. Entonces por eso lo ubiqué como el conjunto U. Abro paréntesis, donde esos X elementos no hablan francés. Y aquí ubico el símbolo de negación. Ahora, para el segundo argumento estoy hablando de un cuantificador que habla de todas. Entonces, permítanme un momento.
Bueno, entonces en ese caso pues utilizo el símbolo del cuantificador universal, donde X elementos pertenecen al conjunto universal, y en este caso pues dice que las ranas son anfibias, o sea es positivo, es afirmativo, entonces dentro de paréntesis escribo que X es anfibia. Ahora, el otro punto dice que identificar si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, negativo, o un cuantificador existencial afirmativo, negativo o único. Entonces, eso lo podemos hacer a partir de los símbolos, directamente de este punto anterior que habla de la simbología. Entonces, si el primer argumento tiene el símbolo de la E, pues yo ya sé que es un cuantificador existencial. Y me voy al predicado. El predicado tiene el símbolo de negación. Si tiene negación, entonces sí quiere decir que es un cuantificador existencial negativo. Si no tuviera ese símbolo de negación, pues un cuantificador existencial afirmativo. Entonces el primero es un cuantificador existencial negativo. El segundo tiene el símbolo de la A invertida. Ya sabemos que ese es el cuantificador universal. Y el predicado no tiene el símbolo de negación, o sea que es afirmativa. Por lo tanto, es un cuantificador universal afirmativo. ¿Bien? Listo. Bueno, aquí les traigo un ejemplo 2 y quiero que ustedes por favor me colaboren desde el chat para que lo podamos resolver. Entonces, abrí el chat para leerlos. Entonces, al completar el argumento de tal forma que sea verdadero, ¿cómo nos quedaría la primera proposición? ¿Qué cuantificador debo ubicar ahí donde dice hombre habita la tierra? Muy bien, por ahí están diciendo que todos. Ok, muy bien. Bueno, por aquí Juliet está diciendo que algunos. Estamos hablando del primer argumento que dice hombre habita la tierra. ¿Cuál cuantificador debe ir ahí ubicado? Así es. Entonces ahí colocamos el todos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con el segundo. Dice, hombres viajan al espacio. ¿Cuál sería el cuantificador que corresponde a esa proposición para que sea verdadero? Muy bien, ahí debemos de ubicar el algunos, para que se lea como algunos hombres viajan al espacio. Muy bien. Ahora, debemos de representar o definir la simbología del argumento. Yo comprendo que en el chat es un poco difícil escribir los símbolos, pero entonces en el primer argumento, ese todo, ¿a qué símbolo hace referencia? A la A, muy bien, sí. Obviamente ya entendemos que es la A invertida. ¿Listo? Y ese predicado, ¿cómo nos quedaría? ¿Positivo o, perdón, afirmativo o negativo? Pues subimos ahí al drive, creemos que son suficientes, entonces la idea es que afirmativo, así es. Entonces, así nos quedaría la parte simbólica. El símbolo sería la A porque hace parte del cuantificador universal de X elementos que pertenecen al conjunto U. Recuerde que ubico aquí el conjunto U porque estoy hablando de generalidades y el conjunto más general es el universal. Entonces, el conjunto universal que contiene X elementos que habitan la tierra y el predicado, por supuesto, lo colocamos entre paréntesis y de manera afirmativa. Bueno, el segundo argumento habla de algunos. Y de esas preguntas creo que es importante que muy bien, la E. Y otra cosita que había dicho el profe Cristian es que afirmativa o negativa. ¿Cómo es el predicado? Desde Francisco así, no lo fallo. Y pues, digamos, él dice que excelente, así es. Pero yo creo que no solamente. Muy bien, entonces pues lo ubicamos aquí. El símbolo sería la E, porque estamos hablando de un cuantificador existencial.
de X elementos que pertenecen al conjunto universal. Y el predicado pues simplemente sería que X, el elemento X, viaja al espacio. Bueno, ahora vamos a identificar si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, negativo, existencial, afirmativo, negativo o único. Entonces, el primer argumento, ¿cómo sería? Chicos, el cuantificador universal afirmativo, dicen por aquí. ¿Quién más? Recuerden que eso lo identificamos fácilmente en la simbología. Entonces, si tienen la A invertida, ya sabemos que es universal. Y si el predicado no tiene el símbolo de negación, quiere decir que es universal afirmativa. ¿Listo? Muy bien. El segundo proposición o argumento. Existencial afirmativo. Muy bien. Eso es lo que ustedes deben de hacer en el ejercicio número 1. Como pueden darse cuenta, es muy, muy, muy sencillo. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Entonces, ¿cómo nos quedaría al completar el argumento con su cuantificador? El primer argumento dice, animales no consumen vegetales. ¿Cuál sería el cuantificador? Ojo, recuerde que tiene que ser un cuantificador que me permita que el argumento sea verdadero. Muy bien. Entonces el cuantificador sería algunos. Y para la segunda proposición, dice vegetariano consume carne. Vegetariano consume carne. Muy bien, ninguno. Recuerden que los vegetarianos son aquellas personas que renuncian totalmente a la carne. Exacto. Entonces, en este caso sería ningún vegetariano consume carne. Ese sería su cuantificador. Ahora vamos a definir la simbología del argumento. Entonces, para el primer argumento o proposición, habla sobre algunos. ¿Cuál sería el símbolo del cuantificador? Si estamos hablando de algunos. Así es, la E invertida. ¿Y el predicado? ¿Afirmativo o negativo? Exacto. Entonces, como pueden ver, ahí les iluminé con el color azul el no, y ese no hace referencia a que es negativo. Entonces, el símbolo quedaría simplemente así, la E invertida de X elementos que pertenecen al conjunto universal, y entre paréntesis el predicado donde X, negación, o sea que no lo hace, no lo cumple, no consumen vegetales. ¿Listo? El siguiente argumento. ¿Cuál sería el símbolo del cuantificador? Si dice que ningún. Si hablo de ningún, esa E con signo de admiración es un cuantificador existencial único. Hace referencia a que al menos uno. En este caso me dice que ningún. El existencial hace referencia a algunos. Y aquí dice que ningún vegetariano consume carne. ¿Nada? Por ahí Joana dijo que el universal negativo.
Bueno, la E con el signo de admiración hace referencia al existencial único. Quiere decir que existe un elemento, uno. En este caso, el argumento me está diciendo que ninguno, o sea, no existe ni siquiera uno. Y el existencial negativo hace referencia a que algunos. Y el argumento me está diciendo que ninguno. En ese caso es un universal negativo, ¿sí? Donde me dice que ninguno de estos elementos que pertenecen al conjunto universal cumplen con el predicado, es decir, tal que X no consume carne. ¿Listo? Entonces es un universal negativo. ¿Ven? Bueno, entonces, ¿a qué corresponde? ¿A qué cuantificador corresponde? El primero. El primer argumento que dice, algunos animales no consumen vegetales. ¿Es un cuantificador? Es un cuantificador existencial negativo. ¿Y el segundo? Universal negativo. Universal negativo. Muy bien. Entonces espero que haya quedado claro. Cuando hablamos de ninguno, entonces hablamos de un universal. En este caso, negativo. ¿Listo? Bueno, vamos ahora al ejercicio 2. Entonces, el ejercicio 2 trata sobre, ustedes para el ejercicio 2 deben de desarrollar lo siguiente. Identificar el cuantificador y cópula de una proposición categórica. Segundo, clasificar las proposiciones categóricas según su clase, o sea, si es un universal afirmativo, negativo, si es un particular afirmativo o un particular negativo. Y finalmente, construir los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes. Entonces, ¿qué son las proposiciones categóricas? Pues toda proposición categórica es aquella relación que existe entre el sujeto y el predicado. Entonces, las proposiciones categóricas son aquellas que hacen afirmaciones incondicionales. Ojo, es decir, que al momento de yo hacer su afirmación no existe una condición, como por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, 3 ejemplos en sí, y la de la mitad que dice, si tengo el día libre, voy a la playa. Esa es una afirmación que me presenta una condición, ¿sí? Y si me presenta una condición, porque dice, si tengo el día libre, solo cuando tengo el día libre, voy a la playa, entonces esto deja de ser una proposición categórica. Las demás proposiciones como ningún político es corrupto, ahí estoy hablando de un cuantificador, un sujeto, su cópula y su predicado. Y tengo otra proposición como algunas motocicletas BMW no son fabricados en Alemania, lo mismo. Cuento con un cuantificador, un sujeto, su cópula y su predicado. Esas dos sí son proposiciones categóricas. ¿Listo? Entonces, una proposición es categórica solo cuando no presenta ninguna condición, es decir, son incondicionales. Bien, entonces, ¿cuál es el esquema o las partes de las proposiciones categóricas? Entonces, toda proposición categórica presenta el siguiente esquema. El cuantificador más el sujeto, que el sujeto viene siendo como el protagonista de todo el argumento o la proposición, más la cópula, que la cópula hace referencia, es como a la acción, al verbo, a lo que está haciendo el sujeto, y pues el predicado. ¿Listo? Entonces, el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, como ya lo mencionábamos, que fueran todos, algunos, ninguno, al menos un. Esos son los cuantificadores. El sujeto pues simplemente es el protagonista o de quien estamos hablando en el argumento. La cópula es el lazo o el verbo o lo que me está diciendo qué pasa con el sujeto, qué está haciendo, qué acción está cumpliendo el sujeto. Y el predicado pues simplemente es el resto de la proposición, donde se afirma o se niega la acción del sujeto. ¿Listo? Bueno, aquí tengo un ejemplo
dice ningún político es corrupto, entonces este ningún hace referencia al cuantificador, el político es el sujeto, el es el verbo y viene siendo la cópula y corrupto pues el resto que sería el predicado. Algunas motocicletas BMW no son fabricadas en Alemania, entonces algunas es el cuantificador, motocicletas BMW viene siendo el sujeto, no son es la acción que está cumpliendo este sujeto y en este caso es la cópula. Pero ojo, la cópula no solamente es el son, sino que en este caso sería con la negación que es no son. Y fabricados en Alemania pues viene siendo el predicado. Ahora, las clases de proposiciones categóricas, nosotros para eso debemos de tener de referencia esta tablita, ¿sí? Donde existen 4 clases de proposiciones categóricas, usando la S cuando nos referimos al sujeto y la P cuando nos referimos al predicado. Entonces, si la declaración dice que todo S es P, ¿sí? Entonces estamos hablando de una categoría universal afirmativa. Si dice que ningún S es P, hace referencia a una categoría universal negativa. Por eso, hace un momento cuando nosotros estábamos con el cuantificador que algunos decían, no, pero es un cuantificador existencial. No, cuando dice que ninguno es un cuantificador universal. Entonces, universal negativo. Cuando hablamos de algún S es P, entonces es una categoría particular afirmativo y cuando dice algún S no es P, es un particular negativo. Ojo, recuerden que esta S hace referencia al sujeto, lo estamos diciendo aquí de manera abreviada y P hace referencia al predicado. Estas letras que aparecen acá al frente pues simplemente es la tipología de la proposición categórica, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, con respecto a esta tablita, nosotros la debemos de tener muy en cuenta para dar respuesta a este ejercicio. Ahora, el ejercicio que presenta la guía es muy similar al que yo tengo acá. Lean un argumento, en este caso, el argumento que yo seleccioné dice, algunos mamíferos son rumiantes, y con este argumento ustedes deben identificar el cuantificador y cópula, clasificar la proposición categórica, teniendo en cuenta la tabla que les enseñé hace un momento, y construir los 3 tipos de proposiciones categóricas que faltan, es decir, la que no corresponde con mi argumento. Entonces, vamos a empezar a identificar su cuantificador y su cópula. Entonces, el cuantificador, pues simplemente sería algunos, porque dice algunos mamíferos son rumiantes, y la cópula es ¿qué están haciendo estos mamíferos? Su verbo es son. Entonces, la cópula sería son. Ahora, la clasificación. Esa clasificación, aquí les agrego la tablita, y dice que algunos S son P, ¿sí? Recuerden que S es el sujeto, que en este caso son mamíferos, y rumiante sería P, que sería el predicado. Entonces, algunos S son P. Busco en la tablita, y donde dice algunos S son P, entonces yo logro identificar que es una categoría particular afirmativo. ¿Listo? Es una categoría particular afirmativo. Entonces lo pongo acá, particular afirmativo. Ahora, debo de construir los 3 tipos de proposiciones categóricas que me faltan. Es decir, con este argumento debo de convertirlo de tal manera que sea de categoría universal afirmativo, otro que sea de categoría universal negativo y otro que sea de categoría particular negativo. Entonces, la primera me dice que todo S es P, es decir, que el cuantificador ahorita lo voy a colocar con la palabra todo. Entonces, coloqué todo, los mamíferos son rumiantes. Todo S son P. Y ya con eso completo la categoría universal afirmativa. Ahora, la categoría universal negativa. Entonces, el cuantificador ahora va a ser ningún. Entonces, lo cambié para ningún. S son P, me quedaría como ningún mamífero son rumiantes, teniendo en cuenta mi argumento, ¿no? Y el último que es la categoría particular negativa,
donde me dice que el cuantificador debe ser alguno. Entonces, algunos mamíferos no son rumiantes. ¿Listo? Eso es lo que ustedes deben de hacer con el ejercicio número 2. No más. Vamos a desarrollar ahorita otro ejemplo y los voy a leer en el chat para que ustedes lo resuelvan, por favor. En este ejemplo, el argumento dice, todos los estudiantes de la UNAD son disciplinados. Por favor, me escriben en el chat cuál sería el cuantificador y cuál sería la cópula. El cuantificador. Muy bien, muchos me dicen que el cuantificador es todos. Ahora, la cópula, ¿cuál sería la cópula? Son, así es, una cópula son. Entonces, cuantificador todos, cópula son. Muy bien, ahora, la clasificación en la proposición categórica. Entonces, ahí les coloqué la tablita. ¿Cuál sería la categoría? Ok. Recuerden que la categoría la sacamos de la tabla. Si ya sabemos que el cuantificador es todos y la cópula son, entonces ya sabemos que es afirmativa y buscamos en la declaración donde dice que todo S es P. ¿Listo? Entonces, muy bien. Es una categoría universal afirmativa. ¿Listo? Ahora vamos a construir los 3 tipos de proposiciones categóricas que nos hacen falta. Es decir, una proposición para esta declaración, cambiamos el cuantificador todos por el cuantificador ningún. Entonces, ¿cómo nos quedaría con esta categoría? De ningún S es P. Muy bien, por aquí dice ningún estudiante de la UNAD es disciplinado. ¿Será eso verdad? Ay, no fue la pantalla. Por favor, bloqueamos el micrófono. Ningún S es P. No puede ser. Bueno, yo espero que no. Listo. Ahora, ¿cómo nos quedaría el siguiente? En sí, la siguiente categoría. Algunos, muy bien, algunos estudiantes de la UNAD no son disciplinados. Listo. Perfecto. Vamos a hacer el otro ejemplo. El argumento dice, ninguna báscula está operativa. Ninguna báscula está operativa. Entonces, identifiquemos cuál es el cuantificador y la cópula. Entonces, ¿cuál sería el cuantificador? Ok, por aquí dicen que el cuantificador sería ninguna. Listo, el cuantificador ninguna. Y la cópula. Recuerden que la cópula es como la acción, el verbo, lo que está haciendo el sujeto. Así es, entonces la cópula sería esta. ¿Listo? Entonces cuantificador ninguna y la cópula es esta. ¿Bien? Ahora vamos a identificar la clasificación categórica de nuestra proposición. Entonces ahí está la tablita. ¿Cuál sería la categoría
Bueno, me dicen que la categoría sería universal negativo. ¿Qué dicen los demás? Bueno, ok, así es. Entonces sería universal negativo. ¿Listo? Con esa tablita es muy fácil nosotros poder identificarla. Entonces la debemos de tener a la mano al momento de resolver el ejercicio 2. Ahora, vamos a construir las otras 3 proposiciones categóricas que nos harían falta. Entonces cambiaríamos el cuantificador, en este caso por la primera, que sería todos. Todo S es P. Entonces, ¿cómo nos quedaría el argumento? Toda báscula está operativa, muy bien. Es muy sencillo, ¿cierto? Toda báscula están operativas, así es. La siguiente categoría, ¿cómo nos queda la siguiente categoría? Alguna báscula está operativa. Así es. Y la última. Y la última, algunas básculas no están operativas. Eso. Como pueden darse cuenta ustedes, el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 es muy sencillo y es muy cortico. En lo posible ustedes, a partir de este encuentro que tuvimos hoy, puedan resolver y cargar sus aportes lo más pronto posible para que puedan recibir una realimentación oportuna de su tutor y puedan continuar ya con los otros 2 ejercicios. ¿Listo? Bueno, por aquí Diana está diciendo, profe, ¿y cómo sería si es particular negativo para realizar las proposiciones faltantes? Mira, aquí colocamos un ejemplo de la particular negativo, ¿sí? Entonces, cuando el argumento dice ninguna báscula está operativa, entonces el particular negativo solamente sería ninguna báscula no están operativas. En algunas, pues hace parte al cuantificador y pues el no hace parte a la negación. ¿Listo? Y ahí cumpliríamos con el particular negativo. ¿Listo? Bueno. Les comparto, recuerden que ustedes tienen un gran material de apoyo. Cuando ustedes ingresan al foro van a encontrar un Padlet de la tarea o de la unidad 2. Ese Padlet yo siempre hago la comparación de que es como un tablero digital. Y en ese tablero digital ustedes van a encontrar las guías, van a encontrar el anexo, van a encontrar videos de apoyo, van a encontrar una cantidad de información que les va a servir bastante. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el enlace. Le voy a dar clic al enlace para ver que me abre y ustedes lo puedan mirar. Y aquí este es el Padlet o el tablero digital, como les decía, de la tarea 2 y de la unidad 2. Entonces, aquí en ese Padlet, bueno, está un poquito demorado para cargar. Bueno, no sé si pueden visualizar en este momento. ¿Me confirman, por favor? Bueno. Ese es el Padlet, está un poco lento, pero bueno, cuando ustedes lo abran aquí les va a cargar videos, le van a cargar las guías, le van a cargar también los referentes bibliográficos, los libros multimediales para que ustedes realicen la lectura, les va a cargar imágenes, todo lo que ustedes necesitan para resolver los ejercicios, todos los ejercicios. ¿Listo? También contamos, recuerden que también contamos con un Padlet, que en este caso pues lo utilizo yo, no sé si la profe Nini también lo utiliza, y en ese Padlet lo que yo hago es cargar las grabaciones de los encuentros que tenemos todos los jueves.
Entonces ustedes saben que en los encuentros de los jueves lo que hacemos es resolver la guía, resolver uno por uno los ejercicios. Entonces ustedes aquí, en este segundo Padlet, que también está cargado en el foro, el enlace, ustedes pueden ingresar y ver las grabaciones. Con solo esas grabaciones ustedes van a tener mucho material que les va a servir para resolver uno por uno los ejercicios. Bien. Bueno, les voy a compartir en este momento la asistencia. No sé si la profe Nini ya les compartió hace un momento la asistencia. En el chat se los voy a compartir para que por favor la llenen. Esos son los enlaces de la asistencia. Ahí les va a pedir el nombre de CIPAS, entonces ahí en el chat también les compartí cuál es el nombre del CIPAS, curso Pensamiento Lógico Matemático, y el nombre de las docentes que están orientando este encuentro. ¿Listo? Bueno, como les mencionaba al inicio de la web, la tarea número 2 en la metodología es muy similar a la tarea número 1, es decir, ustedes deben de ingresar al foro, revisar la guía, revisar los mensajes de sus compañeros y elegir una letra para resolver de los ejercicios. Las letras son A, B, C, D y E. Ustedes deben de elegir solamente una y compartir en el foro cuál es su elección para que esta no se repita con otro compañero. Es importante que no repitan la letra, ¿listo? Entonces, cuando ingresen al foro, revisen que sus compañeros qué letras eligieron y qué letra queda libre para que ustedes puedan seleccionarla y desarrollar los ejercicios de la misma. Ahora, la tarea 2 cuenta también con 4 ejercicios. Ustedes deben de ir resolviendo uno por uno los ejercicios y desarrollarlos en un documento Word. ¿Por qué un documento Word? Porque nosotros como tutores podemos descargar el archivo y hacer la respectiva realimentación a partir de comentarios en el mismo archivo. O sea, es una realimentación muy específica, muy clara. Entonces ustedes van a poder identificar más fácil qué es lo que deben de corregir o si todo está bien. ¿Cómo nombran el archivo? Entonces, si desarrollan el ejercicio número 1, le van a colocar el nombre del archivo ejercicio 1, unidad 2 y el nombre de ustedes. Hago esta aclaración porque muchos estudiantes cargaban los ejercicios con ejercicio 1 o pensamiento lógico matemático o así como muy general. Entonces, al momento de nosotros descargarlos, pues no sabíamos ni qué ejercicio era, ni el nombre del estudiante, entonces nos quedaba un poquito complicado. Entonces, por favor, nombrarlos como ejercicio 1, unidad 2, nombre del estudiante. Si están desarrollando el ejercicio 2, entonces ejercicio 2, unidad 2, nombre del estudiante, o ejercicio 3 o ejercicio 4. Bueno, el que sea. Recuerden, la tarea se cierra el 17 de octubre y se dio apertura el 27 de septiembre. Tiempo suficiente para que la desarrollen, pero si lo hacen con anterioridad. El ejercicio 1 y el ejercicio 2 lo abordamos hoy y nos llevamos sino 50 minutos de web. Yo sé que ustedes lo van a desarrollar mucho más rápido porque aquí desarrollamos varios ejemplos. Ustedes en media hora pueden hacer el ejercicio 1 y 2 y cargarlo al foro y ya. Salen de eso y esperan la realimentación de su tutor. Bueno, es importante, como lo dice la rúbrica de evaluación, aquí traje una imagen. La rúbrica de evaluación en el quinto criterio dice que ustedes deben de realizar como mínimo 4 aportes al foro. Y esa participación tiene una calificación de 10 puntos. Entonces muchos estudiantes no hacen la participación o ingresan y dicen voy a desarrollar los ejercicios de la letra B y el siguiente aporte cargan todo el trabajo y ya. Entonces no cumplen con los 4 aportes, entonces para que lo tengan en cuenta, son 10 punticos que pueden estar perdiendo ahí de la calificación. ¿Listo? ¿Todo muy claro? Bueno, voy a dejar de grabar en este momento.